¿Está grabando? Sí. Sí, está grabando. Ok. ¿Y están viendo la Power? Sí. Sí, listo. Bueno, buenas noches. Empezamos oficialmente. Esta es la última clase de lo que sería el primer capítulo, la primera unidad del programa. Y bueno, un poco va a ser una unidad de síntesis y voy a redondear el concepto de organizaciones de acuerdo a un criterio. Sería una parte más para compartir con, no sé, ingenieros civiles, con organizaciones, con gerentes de empresas. Hay una parte del trabajo del psicólogo, de los psicólogos que hacemos psicología del trabajo y de las organizaciones, que tiene mucho que ver con esto que... esperen que hay dos personas que no... Ahí está. Okay. Que tiene mucho que ver con el trabajo que podemos hacer en una organización, sea tanto en el trabajo de consultoría de empresas como lo que serían recursos humanos o relaciones humanas, etcétera, etcétera. Eh, este trabajo que muchas veces lo hace un psicólogo, pero muchas veces lo puede hacer un administrador de empresa, lo puede hacer un sociólogo, lo puede hacer otro tipo de profesionales. Muchas veces lo hace gente que no está ni siquiera formada para hacer eso, que hace test de admisión de personal, etcétera, etcétera. Es un campo de la psicología que se llama psicología en el trabajo y en las organizaciones o psicología industrial. Esto está muy cerca de lo que sería el trabajo de un psicólogo en una empresa, ¿sí? Y compartimos un pedazo del campo, compartimos un pedazo de la construcción de conocimiento con estos profesionales. Lo primero que quiero señalar es, bueno, esta idea, o por lo menos para hacer esta Power del día de hoy, yo me guié en esta idea de diferenciar procesos, funciones, estructura y diseño. Muchas veces esto se está confundiendo, se va confundiendo, pero el tema de lo que se llaman las estructuras de las organizaciones o el diseño de organizaciones son temas muy importantes en las cuales los ingenieros han participado y los sociólogos han participado. No se ponen de acuerdo entre ellos, muchas veces solapan un término sobre otro o superponen un término sobre otro. Muchas veces consideran que uno es una parte del campo y otro es otra. Entonces yo para no confundirnos entre nosotros cuando hablamos y para que ustedes tengan algún poco más de claridad o que yo pueda ver si puedo aclarar, hice ahí como esta power de introducción, diferenciando el proceso, la estructura y la función. Lo primero que van a encontrar cuando empieza una organización son funciones, procesos o relaciones, y estos procesos y esas relaciones se dan simultáneamente, básicamente en un tiempo, básicamente estamos hablando cuando una organización empieza a funcionar, cuando hay poca gente y cuando las funciones, lo que tiene que hacer cada uno o lo que tiene que procesar cada uno es bastante particular. No se sabe bien, no están delimitadas las funciones de cada uno y un poco al principio todo el mundo hace todo hasta que después empieza a cada uno hacer un trabajo y va tomando como una cierta expertise. De un amigo, digamos, va especializándose en hacer determinadas cosas. Mientras tanto, mientras tanto del hacer, digamos, de cumplir esas funciones y de relacionarse mientras uno lo hace, está conformando algo que yo llamo que es único, genera un patrón único de formas de relacionarse, de procesos y de entrelazar esas relaciones y esos procesos. Y una vez que uno quiera dar a eso un nombre, se encuentra uno con esto que llamamos una estructura de una organización. Una estructura de una organización es, de alguna forma, intentar poner en el papel, lo que después vamos a ver al final en un organigrama, cómo es esa organización, cómo está hecha esa organización, pero muchas veces, la mayoría de las veces, y diría todas las veces en sus particularidades, psicología organizacional, yo ya lo reestudié, me lo recé, porque yo lo di más Fernando, en ¿puede recursos apagar el humanos. micrófono?
Hola. Ok, gracias. Me perdí. Bueno, ¿se entiende? Esa cristalización de la estructura, de alguna forma, está diciendo cómo es la organización realmente, o intenta hacerlo, cómo son las relaciones dentro de la organización, cómo son los procesos dentro de esa organización y qué función cumple cada una de las partes, o cada uno de los sujetos, o de los grupos, o de los subsistemas, vamos a decir después, dentro de una organización. Cuando la organización avanza en el tiempo, por eso yo luego puse ahí una secuencia temporal entre proceso, estructura y desarrollo, y diseño, perdón, esa secuencia termina siendo un diseño de esa organización, y ahí podemos decir que nos reencontramos nuevamente con esto que vamos a entender de la diferencia entre estructura y diseño, que mucha gente confunde o que mucha gente solapa o superpone. ¿Se entiende? Lo importante ahí es por qué nosotros necesitamos saber de esto, y es porque en verdad, cuando avancemos en las unidades 2 y 3, vamos a ver cómo cualquier tipo de observación que podemos hacer respecto a la comunicación o a la autoridad o poder que se juega en las organizaciones, tienen que ver con esta estructura o este diseño que tiene la organización, o por el cual la organización de antemano intenta anteponer a todos los miembros que la componen. ¿Se entiende? Entonces es muy importante saber por qué nosotros tenemos que estudiar las organizaciones y tenemos que estudiar los procesos, la estructura y el diseño de cada organización. Que repito, independientemente que se repiten sobre todo los diseños o algún tipo de diseños, cada una en su cotidianeidad es única, individual e irrepetible. ¿Ok? ¿Se entiende? Bueno, si no entienden, ustedes después me van diciendo. Yo no entendí muy bien, Víctor. A ver, ¿qué parte? La parte de la diferenciación entre estructura y diseño. ¿Qué sería la estructura, el diseño, digamos? Una vez que estas funciones están delimitadas y se le da una estructura, digamos, se hace un organigrama de todas estas funciones y de todo eso, surge el diseño. ¿Es como una venidera de otra o hay una diferenciación que están siempre las tres? En cualquier organización grande están siempre las tres. En realidad, si vos lo ves sin ser experto, ves una sola cosa. ¿Se entiende? ¿Por qué diferenciamos estructura del proceso? La estructura, de alguna manera, es aquello que está rígido dentro de una organización, aquello que no se puede mover, aquello que no se puede cambiar. Y de acuerdo a esa estructura, nosotros vamos a hablar de diferentes tipos de diseños. Hay muchos autores que hablan de diseño, nosotros vamos a ver al final cuáles son esos diseños posibles, tanto aquellos que son entendidos como los tradicionales. Por ejemplo, un diseño es una empresa familiar. ¿Se entiende? Pero esa empresa familiar, no son todas las empresas familiares que vos conocés iguales. ¿Sí? ¿Se entiende? Pero sí tiene una estructura que se repite en todas. Ahora cuando lleguemos al final probablemente lo entiendas mejor. ¿Ok? Dale, tranquilo. ¿Se entiende? Ok. Bueno, ahí está. Les quiero presentar a ese señor de lente, el señor ese de anteojo, se llama Henry Mistler, aún vive, es una persona mayor y tiene muchísimos libros escritos, yo con temas de 40, pero tiene un libro que se llama Diseño de Organizaciones Eficientes, que es lo que ustedes tienen subido, los 3 capítulos, y del cual yo me voy a apoyar mucho en el primer capítulo de Mistler, de este libro de Mistler, ¿sí? Para hablar de diseño de las organizaciones. Es un autor de referencia en el campo organizacional para los psicólogos, para los sociólogos, para los analistas de empresa. Es probablemente uno de los mayores, junto con Schein, probablemente sea uno de los mayores psicosociólogos que están con vida, y es un tipo muy interesante porque la lectura que él hace de las organizaciones
y los libros que escribe, que son gigantes, son monstruosos, son absolutamente detallados. Entonces, él los escribe no pensando, al menos en principio, no pensando en el ámbito académico, sino en el ámbito empresarial. Él lo que quiere es que el propio dueño, gerente de la empresa, entienda cuál es la estructura de su organización. ¿Se entiende? Cómo llegó a tener esa estructura particular, esa organización, y qué tiene en común con otras estructuras de otras organizaciones similares o del mismo tipo. De alguna forma sostiene la idea de que sabiendo esto o entendiendo esto por parte del dueño de la empresa o del gerente, él mismo puede establecer o hacer o dar pautas para establecer pautas para producir cambios en su propia organización. ¿Entiende? Esto mucho antes de que existiese como una profesión en sí la consultoría de empresas. Hoy probablemente sea una persona más reconocida en el ámbito académico que en el ámbito empresarial. ¿Sí? De todas formas, es una persona que viajó por todo el mundo occidental. La conferencia estuvo en la Argentina no hace mucho tiempo, y van a encontrar que las conferencias que da, por ejemplo, en Buenos Aires, en la Bolsa de Comercio y este tipo de lugares, son absolutamente concurridas. O sea, es una persona de referencia, es un autor de referencia. ¿Ok? Tomé del capítulo 1 y ahí tienen la primera, yo quise decir la primera definición cuando hablamos de organizaciones humanas, y en realidad él caracteriza que toda organización tiene, o que van a encontrar en toda organización, dos puntos que se repiten. La primera, que tiene que ver con una división del trabajo, ¿sí? Y la segunda, que tiene que ver con una coordinación de la tarea. Estas dos actividades, como van a ver después, la realizan en toda organización. Cuando uno logra establecer estos dos puntos de una organización, cómo está hecha la división del trabajo y cómo está coordinando la tarea, se puede decir que uno empieza a entender cuál es la estructura de esa organización. ¿Se entiende? Cuando él continúa, va a decir que, a ver, estos dos puntos, digamos, la división del trabajo y la coordinación de la tarea, en realidad va a tener 5 mecanismos para ser coordinado de lo que en verdad va a ser la estructura total de las organizaciones, y que nosotros vamos un poco a decir ahora. ¿Ok? Estos 5 mecanismos tienen 2 mecanismos que son el ajuste mutuo y la supervisión directa. El ajuste mutuo, usted, para entender esto, tienen que entender cuando la organización es un ajuste mutuo es entre 2 personas o 3 personas. Cuando la organización empieza y son pocas personas, lo que existe es una relación cara a cara, ¿sí?, entre todos los miembros, porque son muy pocos, ¿sí?, y donde prima la comunicación informal. En esta comunicación informal, o a partir de esta comunicación informal, el ajuste mutuo se empieza a dar. Empieza a lograr que la organización del trabajo empieza a estar coordinada, que sería básicamente entre vos haces esto y yo hago aquello. Bueno, yo hago esto, pero vos haces esto, después yo hago esto y vos aquello. Digamos, es una secuencia que de alguna forma coordina las funciones, como decíamos antes, y que existe un tipo de relación que cuando son pocas personas, básicamente cuando empieza la organización, esto se da. Si la organización sigue siendo pequeña, estos ajustes mutuos se van dando diariamente o cotidianamente, y va cambiando o va a ir mutando y va a ir estructurándose en la medida en que la organización crezca. Todo esto que yo les voy diciendo, cuando ustedes leen el capítulo 1, les va a quedar bastante más claro, porque da un ejemplo. De hecho, el capítulo 1 empieza con un ejemplo para hablar de esto, ¿sí? Y donde el segundo punto es la supervisión directa, donde la supervisión directa de estos mecanismos, de este ajuste mutuo, se va dando, diría, como naturalmente, y de alguna manera va a ir supervisando esto, que es esta función o esta actividad que tiene cada uno de los miembros.
Y algo se puede notar acá es que ya no es una relación entre dos, básicamente, No. sino que hay por lo menos 3 personas o 3 funciones, ¿sí? Donde existe una persona o una función que es el supervisor de las anteriores. Entonces ahí ya encontramos que hay 2 niveles. Uno, que por decir así, trabaja, opera, donde puede haber 2 o 3 personas, pocas personas, que entre ellos se ponen de acuerdo, pero a su vez hay un supervisor que revisa la tarea que ellos están haciendo. El punto es que ese supervisor normalmente termina siendo el responsable de todas las acciones, de todo lo que están haciendo el resto de los trabajadores. ¿Se entiende? A partir de esa supervisión y que la empresa crece, usted a medida que yo le voy diciendo que la empresa crece, tienen que entender que se va a complejizar, primero, que va a haber más personas trabajando, que ya no va a haber un solo lugar de trabajo, sino que ese trabajo se va a dividir en varios ámbitos y que ese trabajo subdividido en varios ámbitos tiene que estar coordinado. ¿Se entiende? Tiene que haber una coordinación de la tarea. Entonces aparecen los otros 3 mecanismos que Mixwell llama estandarizaciones. ¿Qué es lo que se estandariza o qué es lo que se puede estandarizar? ¿Sí? Se estandariza el proceso de trabajo, ¿se entiende? Esto es básicamente el producto final del trabajo. ¿Sí? O sea, aquel trabajo que está terminado tiene que ser de una determinada forma. ¿Ok? Esto se llama estandarización del proceso de trabajo. Hay una otra estandarización que es de la producción, ¿sí? Que es sobre el final del proceso de trabajo, donde el proceso de trabajo en sí está libre, pero el producto final, acabado, de alguna manera está controlado. Muchas veces pasa que cuando alguien dice, bueno, tenés que hacer tal cosa, hacelo como quieras, pero tenés que hacerlo. Ahí la estandarización está dada por el resultado y no por el proceso. Una cosa diferente es que yo diga, bueno, que el supervisor diga, bueno, tenés que hacer esto de esta determinada forma. ¿Se entiende? Ahí aparece una estandarización de proceso. Ok. Pasa que me queda menos de 10 minutos, pero ustedes ya saben que cuando se termine, yo vuelvo a entrar. ¿Ok? ¿Se entiende? Bueno, se van a dar cuenta. Y la tercera estandarización tiene que ver con aquello que se llaman las habilidades, pero que en verdad tiene que ver con la incorporación a un puesto de trabajo. Ya no quiero estandarizar ese proceso ni el resultado, sino cómo debe hacerse ese trabajo. Básicamente tiene que ver con una estandarización de la destreza o del conocimiento. Básicamente yo quiero gente que lea inglés. Esto es una estandarización de esta forma de coordinar las tareas. ¿Se entiende? ¿Hay alguien que tiene el televisor prendido? Hola. ¿Pueden apagar el televisor? Uy. ¿Pueden apagar el televisor? Ok. Gracias. Por otro lado, Miller dice que hay 5 mecanismos coordinadores de ese trabajo que tienen que ver con las formas en que, ¿no? No sé por qué no me funciona esto. Ahí está. ¿Está? Que tiene que ver con estos componentes de la organización, que son 5 también. Miller repite la fórmula de hacer de A5, y eso también lo van a ver al final del capítulo, donde él incluso bromea con él mismo. Voy a pasar más rápido, así nos entendemos más fácil, me parece. Estos son los 5 componentes de la organización. Arriba hay un nivel estratégico, que básicamente son los dueños o los gerentes.
hay un nivel intermedio y un nivel operativo. El nivel operativo son los operarios, no sé, en la facultad serían los docentes, si se quiere, y esta línea de niveles entre el nivel estratégico, el táctico, que sería el nivel intermedio, y el operativo se llama line. El line es la línea o la línea de montaje o la línea de mando, digamos, que básicamente es descendente, pero puede también ser ascendente cuando uno lo estudia desde el lugar de la comunicación, y eso cuando estudiemos la comunicación en las organizaciones lo vamos a ver, y de alguna manera a esta línea de mando se le interpone o se le cruzan dos tipos de... En realidad, históricamente el staff no hay una división. Mixbert hace una división entre tecnoestructura y staff de apoyo, lo que está a la izquierda y a la derecha de la Power. ¿Sí? En verdad, diferencia la tecnoestructura, que serían aquellos que serían los asesores de los niveles. Él va a decir primero que básicamente se utiliza a nivel intermedio, pero que en realidad estos asesores o analistas que utilizan los gerentes a todos los niveles van a ser no solo a nivel intermedio, sino a nivel táctico, sino también a nivel estratégico, y si es necesario contratar también a nivel operacional. Y el staff de apoyo, que sería aquellos que realizan el mantenimiento, como limpiar, servir el café, etcétera, etcétera, etcétera. Van a encontrar otros autores donde en verdad estos cinco componentes, estos dos componentes, tanto en la tecnoestructura como el staff de apoyo, está sintetizado en el staff, o sea, como una generalidad, y de alguna manera hace alusión básicamente a aquello que no está dentro de la línea de mando de la organización. Puede ser algo rotativo, pueden ser personal contratado, y básicamente son personas que de alguna manera responden a un objetivo puntual de, ¿quién hizo eso? ¿Quién hizo eso? Bueno, no importa. Perdón. ¿Alguien dibujó arriba del cuadro? ¿Hola? Yo, profe, pensé que era para mí nada más, no sabía que se compartía. No, perdón, dibujá el que está arriba a la izquierda. A ver si lo puedo hacer otra vez, no sé cómo lo hice. Ok, bueno. Acá. La idea es que toda la organización tiene estos 5 componentes, aunque muchas veces, de acuerdo a los niveles que uno encuentre, no los van a encontrar tan diferenciados así, pero que cuando entiendan que funciona como un organigrama, estos componentes, básicamente esta diferencia entre line y staff está dada. ¿Sí? Si uno básicamente pregunta, no, alguien me está haciendo ruido, ¿podés cerrar el micrófono? ¿Hola? ¿Hola? Bueno. ¿Se entiende? Bueno, y finalmente dice que en realidad hay 5 formas teóricas de ver teóricamente el funcionamiento de una organización, que están sintetizadas ahí como un flujo de autoridad, como una actividad regulada, como una comunicación informal, como una conjunto de constelaciones de trabajo, y como una forma de tomar procesos de decisión ad hoc. Nosotros no vamos a profundizar sobre eso porque nos iríamos muy hacia lo que sería la forma administrativa de entender una organización, y me gustaría más que tengan algunos conceptos, o que después cuando lean el texto se queden con conceptos en los cuales los psicólogos podemos intervenir o podemos de alguna manera hacer un aporte, digamos, desde la psicología social, y hacer más interesante. ¿Ven mi flecha? ¿Hola? Sí, se ve. ¿Se ve? Se ve el cursor. Sí, se ve. ¿Se ve el cursor? Ok. Miren,
esto que estoy señalando acá, quiero que, ahora voy a salir y voy a volver a entrar. Quiero que memoricen esto, igual si no, lo vuelvo a mostrar porque ahora terminamos con Mixtel, pero quiero hacer algunas otras aclaraciones respecto a esto que son los 5 componentes de la organización y cómo se pueden relacionar con aquello que veníamos estudiando de la organización como sistema abierto. Digo, hasta ahora venimos manejando una idea de lo que es la organización y a partir de ahora, ¿se acuerdan cuando hablamos de la organización como sistema abierto? Hablamos que la organización tiene input, tiene un proceso de transformación y tiene un output. La idea es que ese proceso de transformación o esa organización, cuando hablamos de proceso de organización, adentro tiene esto que nosotros acá, cariñosamente, a partir de uno de los docentes de la cátedra, decimos que es un riñón, no sé por qué, uno de los colegas lo definió como un riñón. Y bueno, ahora vamos a charlar un poco sobre eso, ¿ok? Quiero ver si podemos salir. Yo puedo salir, perdón. Y no puedo salir. No sé cómo se termina. Ahí está. Ok, voy a cerrar ahora y les vuelvo a mandar una invitación para hacer otra parte de la cátedra, ¿ok? Otra parte de la charla de hoy, ¿ok? Bueno. Ok, profe.